Buenos días, este es el cuarto video de mecánica ventilatoria, no pierdan el impulso, ya solamente falta este y otro para terminar de revisar el tema, que como se habrán podido dar cuenta, pues tiene sus retos. En este video abordaremos las resistencias friccionales que nos habían quedado pendientes a los anteriores videos. Con anterioridad habíamos revisado las resistencias elásticas, es decir, las que tienen que ver con los retrocesos elásticos tanto del pulmón como la pared, y hablamos de el papel que cumple los elementos los elementos de la matriz extracelular, como la elastina y el colágeno, y en el otro video hablamos de la tensión superficial. También quiero recordarles que el trabajo respiratorio que hacen los músculos respiratorios, la mayor cantidad se dedica a vencer el componente elástico, es decir, estas resistencias elásticas y sobre todo la tensión superficial ayudada por el surfactante. Para poder respirar, pues entonces tendremos que además de vencer las resistencias elásticas, debemos vencer las resistencias friccionales. Así que en este video lo que vamos a abordar es la mecánica dinámica, es decir, qué resistencias y qué trabajo se debe hacer, qué resistencias hay que vencer para poder mover el aire, porque ya establecimos cuáles eran las resistencias estáticas, es decir, lo que hay que hacer para mantener abierto el pulmón durante un periodo de reposo. Ahora lo que vamos a repasar es qué pasa cuando el aire se mueve. A eso le llamamos resistencias no elásticas o friccionales. ¿Dónde se dan esas resistencias? Pues en las vías aéreas sobre todo y en algo en la parte alveolar que también tiene cierta resistencia porque los alvéolos pues tienen un componente elástico y un componente distensible, pero generalmente es muy pequeño. Otra cosa para que debemos vencer para poder tomar el aire sería la inercia, pero dijimos que era muy pequeña, así que la vamos a despreciar. De nuevo, recuerden, el 65% de trabajo respiratorio se invierte en lograr vencer el componente elástico que revisamos en el video anterior, en los videos anteriores, y el 35% en las resistencias friccionales. Así que ya revisamos esto, revisamos el retroceso elástico y la tensión superficial y hoy nos vamos a dedicar a revisar estas, las resistencias friccionales o no elásticas, que básicamente nos hablan de la fricción que ejerce el aire sobre las paredes de las vías aéreas y sobre los mismos alvéolos. Ahí está. Muy bien, empecemos con las resistencias friccionales de la vía aérea. Dentro de ese 30% de trabajo, si lo llevamos a un 100%, pues el mayor componente de resistencia lo oponen el flujo a través de las vías aéreas. Obviamente no todas las vías aéreas son del mismo tamaño ni el mismo número de bifurcaciones, así que la resistencia en la faringe en la laringe es diferente a la resistencia en los bronquios, es diferente a la resistencia en los bronquiolos. Entonces vamos a revisar eso que está pesando. Las resistencias friccionales o de la vía aérea no elásticas, vamos a llamarlas como resistencias de la vía aérea y va a aparecer con esta sigla para que nos vayamos como tratando de comunicar. Entonces, esas resistencias friccionales ya establecimos que la mayor es la resistencia a la vía aérea que genera el flujo del aire en las vías aéreas y un pequeño porcentaje, que en este caso sería 20 de un 100%, sería la fricción que genera el aire sobre los alvéolos, que generalmente es despreciable cuando no hay ninguna enfermedad restrictiva, por ejemplo. Si hay alguna enfermedad restrictiva, es decir, que haya problemas en distensión por fibrosis del tejido pulmonar o por falta de contracción de los músculos respiratorios, que es las causas más frecuentes de enfermedades restrictivas, pues entonces ahí sí la elasticidad tisular pues aumenta y eso quiere decir que hay menos distensibilidad, ¿sí? Recuerden la diferencia entre elasticidad y distensibilidad. Entonces la distensibilidad disminuye y la resistencia alveolar tiende a aumentar en enfermedades restrictivas. En enfermedades obstructivas, más bien lo que se altera es la relación del flujo de aire, es decir, que las resistencias friccionales de la vía aérea es lo que aumenta. Ya lo vamos a ver más adelante. Generalmente las vías aéreas
Como estamos hablando de resistencias friccionales, no elásticas, hablamos del flujo que tiene el aire a través de las vías respiratorias. Así que, como vimos en la diapositiva anterior, hay una resistencia que se opone a que ese flujo avance. Para hablar de esas resistencias, pues lo primero que tenemos que revisar es cómo se comporta el flujo de gas. Cuando revisamos fisiología vascular, nos dimos cuenta que había varios tipos de flujos de la sangre. Bueno, pues aquí también hay varios tipos de flujo, pero de aire. Y puede ser flujo laminar o puede ser flujo turbulento. Y en los pulmones o en las vías aéreas puede haber también flujo transicional, que sería un híbrido entre el flujo laminar y el flujo turbulento, o un, digamos, flujo que se encuentra entre los dos, tiene un poco de ambos. El flujo laminar tiende a ser mucho más rápido porque, como observamos en la imagen, su desplazamiento es muy ordenado y se hace por láminas. Ya en vascular habíamos revisado la parte matemática de cada una de esas láminas, porque la lámina que está más pegada al borde del tubo, que en este caso sería pues la vía aérea, pero en vascular sería un vaso, pues esa lámina tiene un movimiento de cero y que generalmente se mueven de manera de cono, como lo vemos en esta imagen, y que las láminas que son más rápidas son las que se encuentran más al interior o en el medio. El flujo turbulento, por el contrario, es desordenado, genera muchas turbulencias y eso lo hace hacer mucho más lento. Ya se estarán imaginando que para que una persona respire adecuadamente, pues conviene tener más flujos laminares para que avance el aire más rápido y llegue más rápido a los alveolos. Sin embargo, tenemos zonas en nuestra vía respiratoria que tienen flujos turbulentos de manera totalmente fisiológica. Igual como lo vimos en vascular, para determinar si un flujo es laminar como este o turbulento, pues en la literatura aparece el número de Reynolds, que es un número adimensional, sabemos que adimensional es que no tiene unidades, que gracias a su resultado nos dice si es un flujo turbulento o laminar. El número de Reynolds relaciona la velocidad lineal del gas por el radio del tubo por el que está pasando por la densidad del gas dividido por la viscosidad de ese gas. En el caso de los gases respiratorios, es decir, el aire que respiramos, pues algunas cosas son muy difíciles de modificar. Así que las cosas que más se modifican en la vida diaria, ya sea por patologías o por estados como ejercicio o consumo de algunas sustancias, son el radio de las vías aéreas. Ya saben ustedes que pueden ser más pequeñas o más grandes de acuerdo a la estimulación simpática, parasimpática, las alergias, el consumo de estimulantes, entre otras cosas. Y la velocidad del gas, pues realmente varía dependiendo del radio de ese tubo. Entre más pequeño sea, la velocidad del gas generalmente es mayor. Ahora, la densidad del gas que naturalmente nosotros respiramos, pues no se puede modificar a menos que estemos administrándole algún gas especial a algún paciente que sea medicado o que se encuentre respirando un aire que tenga algún gas tóxico que haga cambiar la densidad, pero en circunstancias fisiológicas normales, pues la densidad del gas se mantendría constante, así como su viscosidad. Si este número de Reynolds nos da menor a 2000, generalmente eso corresponde a flujos que son laminares, ¿sí? Eso. Si da entre 2000, entre 1500 y 2000, podría corresponder a un flujo transicional, es decir, que un flujo que del todo no es laminar, pero tampoco es del todo turbulento. Y si es mayor de 3000, generalmente siempre es turbulento. La bibliografía varía mucho en cuanto a ese número de Reynolds y pues es claro que no lo podemos medir en los pacientes usualmente normales, pero sí se puede saber si la resistencia está aumentada o no en algunos pacientes en algunos estados avanzados. Ahora, si definitivamente es menor a 2000 o a 1500, pues vamos a decir que es un flujo que en definitiva es laminar. Y si es laminar, pues se rige por la fórmula de Poiseuille.
la analizamos también durante fisiología vascular y dijimos que un flujo de sangre es igual a una diferencia de presiones por pi por radio al cuadrado sobre 8, que sería la constante, por su viscosidad por la longitud. Esta misma fórmula se puede aplicar en este caso, pero no hablaríamos de flujo de sangre por minuto, sino que hablaríamos de ventilación por minuto. Pero se mantendrían la diferencia de presiones, el pi por radio al cuadrado, la viscosidad y la longitud. Es claro que la longitud de las vías aéreas no la podemos modificar, solamente con el crecimiento, por supuesto. La viscosidad o densidad y densidad de ese gas puede ser modificable, más adelante hablamos de eso en determinado caso. Y la diferencia de presiones, pues la estamos modificando constantemente al momento de respirar. Si es un flujo laminar, fíjense que avanza con mayor velocidad y además requiere menos diferencia de presiones para poderse mover. Pero ¿qué pasa si no es un flujo laminar? Si no es un flujo laminar y el número de Reynolds nos dio arriba de 1500 o 2000, pues estamos hablando de flujos turbulentos. Los flujos turbulentos son más lentos, generalmente ustedes notan aquí que hay como unos remolinos y esos remolinos enlentecen el flujo del aire. O sea, si todo el flujo del aire de nuestro sistema respiratorio fuera turbulento, pues se demoraría mucho tiempo en llegar a los alveolos y no sería bueno. Sin embargo, hay algunas zonas en las que nosotros tenemos flujos que son abiertamente turbulentos. Ahora, ¿cuál sería la diferencia matemática con estos flujos turbulentos? Que ya no tendríamos una simple diferencia de presiones, sino que sería la raíz cuadrada de esa diferencia de presiones. Es decir, ¿y eso qué implicaciones tiene? Pues que la diferencia de presiones debe ser muchísimo mayor para poder mover ese flujo en ese tipo de flujos turbulentos. Ahora, ¿qué puede hacer que un flujo en nuestra vía respiratoria? Porque hay algunas partes que definitivamente son turbulentas. Bueno, aquí tenemos un esquema donde nos muestra entonces cuál sería la relación entre los flujos que son laminares y turbulentos y cómo a veces puede haber transiciones entre ambas, especialmente cuando se genera esa división en las vías aéreas. Ya sabemos que se van dividiendo en varias generaciones, que lo vimos en el espacio cuando discutimos las generalidades, así que esa división y subdivisión va a hacer que se creen algunos flujos transicionales. El flujo del gas se modifica cuando se mueve a través de las vías aéreas, es decir, tenemos flujos turbulentos, sobre todo en la vía aérea superior, la tráquea, e incluso pueden llegar hasta la generación 11 o 12 de estas subdivisiones. Ya después de la generación 11 pueden haber flujos transicionales, más o menos hasta la generación 16, y definitivamente hay flujo que es abiertamente laminar del acino primario y en el bronquiolo respiratorio. Ahora, ¿qué hace que en estos lugares haya flujo laminar y aquí no lo haya? Bueno, pues se debe al diámetro individual de cada una de esas vías aéreas. Muy bien, entonces ese flujo de aire, por supuesto que lo habíamos estudiado antes como flujo de sangre, ahora lo vamos a estudiar como flujo de aire, así que lo vamos a mencionar, como dije en la diapositiva anterior, con B puntico, que significa litros por segundo, generalmente. Digamos, tanto la ley de Ohm como de Poiseuille, pues nos menciona que hay una diferencia de presiones y que es inversamente y que ese flujo es inversamente proporcional a una resistencia. En este caso tenemos la resistencia de la vía aérea, ya habíamos mencionado cómo la vamos a poner y cómo aparece en la bibliografía, y si miramos la resistencia como si fuera una fórmula completa, pues nos da que la resistencia es igual a 8 por la viscosidad por la longitud, dividida por el radio al cuadrado por pi. Ahora, la longitud, como dijimos, no la podemos modificar. La viscosidad, tal vez si modificamos la densidad. Y definitivamente lo que más podemos modificar es el radio. De hecho, si aumentamos el radio de las vías aéreas, pues se supone que la resistencia debe disminuir. Luego, si disminuimos el radio de estas vías aéreas, lógicamente la resistencia va a aumentar. ¿Cómo es más fácil respirar? Pues si tenemos menos resistencia en la vía aérea.
¿Cuál es la resistencia de la vía aérea en individuos más o menos normales? Pues tenemos que es más o menos 1.5 centímetros de agua por litro por segundo. Ahora, en cada punto de la vía aérea, lógicamente esa resistencia es diferente. Y ustedes se están imaginando, bueno, pues entre más las vías aéreas más pequeñas sean, pues más resistencia debe haber. Y la respuesta a eso es no. ¿Cómo que no? Pues claro que no. Recuerden que las resistencias se modifican de acuerdo a las subdivisiones que hay. ¿Cuál es el punto de mayor resistencia de la vía aérea? Es la vía aérea superior. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Si la vía aérea superior tiene supuestamente mayor diámetro que la vía aérea inferior, no tiene sentido. Pero tiene mucho sentido cuando uno observa estas fórmulas. Resulta que la vía aérea superior generalmente tiene una resistencia que se organiza como un sistema en serie, es decir, que se suman las resistencias completas de la faringe, de la laringe y de la tráquea y de los bronquios. Eso nos ofrece una resistencia que si siguiera en toda la vía aérea así, pues daría una cosa muy, muy alta. Pero como las vías aéreas se van disponiendo en paralelo, es decir, que se van ramificando y ramificando y ramificando, pues eso quiere decir que se van repartiendo las resistencias en el número de ramificaciones que se den. Y eso hace que la resistencia baje mucho. Entonces, si comparamos el diámetro de la faringe y la laringe y la tráquea con el diámetro o sección transversal de todos los bronquiolos respiratorios, nos vamos a dar cuenta que hay muchísimos bronquiolos respiratorios y si los sumamos, pues es el triple de área de sección transversal que la tráquea o casi cuádruple y mucho más en los alvéolos. Esto también funciona igual que en el sistema vascular. Recuerden que nosotros decíamos que el punto de mayor resistencia en el sistema vascular eran las arteriolas y que en cambio los capilares no tenían casi resistencia, pero era porque están supremamente ramificados y eso hace que la resistencia baje muchísimo. Observemos esta tabla, qué interesante porque nos compara las resistencias de la vía aérea de una persona normal a una persona con una enfermedad obstructiva. ¿Sí? Observe que la faringe y la laringe, igual en una persona normal, es el punto de mayor resistencia. Esta de aquí es la sumatoria de todo. Entonces, las vías aéreas de más de 2 milímetros, más o menos la misma que la faringe y la laringe, y ya las vías de menor diámetro, que suena muy raro, tienen menor resistencia, pero recuerden que es por las ramificaciones, o sea que no se tiene en cuenta una sola vía aérea, sino varias, toda la sección transversal sumada. Ok, y eso nos da un total de una resistencia de la vía aérea de 1.5 centímetros de agua por litro por segundo. Ahora miremos qué pasa en una persona que tiene una enfermedad obstructiva. Por supuesto que la resistencia de la faringe y la laringe generalmente nunca varía, pero observen qué pasa con la resistencia de la vía aérea de más de 2 milímetros y la de menos de 2 milímetros. Aquí es donde tenemos el problema y hay un aumento muy grande. ¿Por qué se puede dar eso? Pues porque hay obstrucción, es decir, que hay disminución de la luz de los bronquios y bronquiolos y eso se da por el aumento del tabaquismo, también se presenta en pacientes con asma, con enfisema, bueno, con todas las patologías que ustedes investigaron que son obstructivas y que están dentro de el EPOC, enfermedad obstructiva. Ahora, en este caso, pues ponen la crónica, que ya sería la bronquitis crónica y el enfisema. Entonces, miremos que ya la sumatoria de todas las resistencias da casi 3 veces o más de 3 veces lo que una persona normal, así que observamos y eso, unido a lo que vamos a hablar, que la resistencia es más difícil expirar que inspirar, pues imagínense lo que le cuesta a un paciente de EPOC expirar o sacar el aire. Por eso generan atrapamiento de aire. Por supuesto que ha habido formas en las cuales hemos tratado de encontrar la manera de hacerle el quite a esas resistencias friccionales que hacen más difícil llegar el aire hacia los alvéolos, donde es la zona de intercambio. Para esto han habido varias estrategias, como por ejemplo los broncodilatadores, es una forma de disminuir la resistencia, ¿verdad?
y aplicar gases de baja densidad, como por ejemplo el heliox, que es básicamente a base, el 80% es helio en vez de nitrógeno y el 20% es oxígeno. Al ser de baja densidad, viaja de forma más laminar y llega el oxígeno más rápido a la vía aérea. Hay que tener en cuenta algunas cosas, por ejemplo, que la velocidad del flujo del aire es menor en la inspiración y mayor en la expiración, porque hay un cambio de energía en forma de presión que hace que se acelere ese flujo de aire y eso puede generar pues más resistencias en la expiración, conjunto con otras que vamos a ver más adelante. La baja velocidad que hay en el área del flujo, que hay en el área de intercambio después de la generación número 16, hay muy baja velocidad del flujo y eso hace que el aire esté tan lento que pueda generar mayor intercambio gaseoso, ¿no? Recuerden que esa baja velocidad es porque el área de sección transversal de los alveolos y los bronquios respiratorios es muy grande, porque recuerden que estamos sumando todos los alveolos que hay, ¿sí? Eso, entonces la velocidad allí es baja. Generalmente hablamos del suspiro y de la tos y de todos estos fenómenos en control respiratorio. Pero para darles un pequeño adelanto, otra forma de, digamos, jugar con esto de los flujos laminares y flujos turbulentos es tratar de que los pacientes, entre más flujos laminares tengan, pues menos resistencia se genera en la vía aérea y más velocidad de flujo hay, así que más aire fresco llega a los alvéolos. Una de las formas, pues ya vimos con el heliox, pero además la ventilación mecánica tradicional, que la vemos aquí, esta sería una inspiración, una expiración producida por un ventilador mecánico a presión positiva. También se le ha hecho, digamos, tratado de hacer modificaciones para jugar con los flujos laminares y volver más laminar el flujo que da el ventilador. Y una de esas estrategias es la WAFO, que es la ventilación de alta frecuencia, que se utiliza muchísimo en pediatría, en pacientes con problemas restrictivos pulmonares, y lo que hacen es aumentar mucho la frecuencia, pero a volúmenes súper bajos. Miren el volumen corriente en comparación, y a una frecuencia de más de 180 respiraciones por minuto. ¿Cuál es el sentido de esto? La idea es que esos pequeños volúmenes por minuto respiratorios o volúmenes corrientes, digamos que disminuyan el daño pulmonar o el barotrauma que se genera al llegar con grandes volúmenes a grandes presiones sobre la vía aérea, y además lo que se busca es generar más conos de flujo laminar, moviendo de a pocos el volumen que queda en el espacio muerto. Entonces los volúmenes que se dan aquí son mucho menores de 100 mililitros, y además que son niños muy pequeños los que generalmente tienen esta terapia, y lo que se hace es tratar de generar más flujos laminares. En adultos todavía es muy, digamos, ¿cómo se dice eso? Discutible el usar o no usar WAFO, entonces ya tocaría entrar a hablar de cosas de cuidado intensivo un poco más avanzadas. ¿Por qué tenemos flujos turbulentos? Yo siempre les he dicho en clase que lo importante no es saber cómo pasan las cosas en fisiología, sino por qué pasan así y no de otra manera. La presencia de esos flujos turbulentos en la gran vía aérea, por supuesto que tiene una utilidad. Al tener flujos turbulentos, la zona de contaminación, que básicamente es la faringe, la laringe y la tráquea, y las vías aéreas muy superiores, pues dan tiempo a que la vía aérea superior caliente el aire, y fuera de eso, esos remolinos que se generan en faringe y laringe y vía aérea superior, pues sirven para ayudarle al sistema mucociliar a empujar la contaminación o el polvo que llegue hacia el esófago en el moco, ¿sí? También tenemos otros mecanismos de defensa que son ayudados por ese flujo turbulento y sobre todo con la aceleración en la expiración, como el estornudo y la tos. El estornudo y la tos son aceleraciones expiratorias, es decir, que el aire viaja más rápido a una velocidad muy grande con flujos turbulentos. Ahora, el suspiro y el bostezo, que siempre me preguntan cuando hablo de estornudo,
básicamente no tienen que ver tanto con esto, sino que tienen que ver con las zonas de microatelectasias que se hacen en algunos alvéolos. Cuando algunos alvéolos están cerrados, es muy normal que los mecanorreceptores sean estimulados y usted le den ganas de bostezar o suspire para generar una gran inspiración que hace que los alvéolos se abran y haya como un reclutamiento alveolar, es decir, que se abran más alvéolos para combatir esas zonas de microatelectasias y reorganizar el surfactante. De hecho, tanto el bostezo como los suspiros aceleran la producción de surfactante pulmonar, porque acuérdense que la hiperventilación genera más surfactante, eso ahí como de bonus de este video. Observemos aquí que hay una gráfica que nos muestra la relación entre la resistencia de la vía aérea y la generación de las vías respiratorias. Entonces, fíjense que de la generación de 0 a 5 hay muchísima resistencia. Yo les dije que era la zona de mayor resistencia, la faringe, la laringe y la primera parte de la vía aérea. Y luego la resistencia empieza a disminuir hasta que llega a puntos mínimos en la zona respiratoria. Recuerden qué es la zona de conducción y qué es la zona respiratoria, que está en el video de generalidades. Ahora, y que hay un transporte convectivo y que hay otro por difusión. Esta gráfica también nos muestra la velocidad del flujo. La velocidad es más amplia en las zonas más pequeñas y más rápida donde hay mayor área de sección transversal. Recuerden que aquí, aunque la tráquea parece ser muy grande, la faringe y la laringe, no es comparado con el diámetro que tienen todos los alvéolos y los bronquiolos respiratorios sumados, ¿sí? Esto simplemente es para decirles que el flujo tanto en esta zona como en esta zona, a pesar de que parece a una velocidad muy diferente, los flujos son exactamente iguales, porque acuérdense que un flujo o un flujo de aire, que sería así, es igual a la velocidad por el área en cuestión. Aquí el área es más pequeña, pero la velocidad es más alta. Y eso quiere decir que hay un flujo. Pero aquí disminuye la velocidad, pero el área aumenta mucho compensando ese flujo de aire. Entonces, el flujo generalmente se mantiene constante durante todo el trayecto de la vía respiratoria. Lo que sí se modifica es la velocidad. Y recuerden que la velocidad y el flujo no es lo mismo. Ahora lo que vamos a discutir es cómo son las resistencias de la vía aérea y cómo es el comportamiento dinámico de la vía aérea cuando el aire se mueve. En esta diapositiva vemos que no hay flujo de aire, es decir, que son las condiciones estáticas que habíamos repasado en los videos anteriores, pero vamos a retomarla. Entonces tenemos aquí la presión transpulmonar, que ya sabemos que si da negativa significa que hay constricción y si da positivo significa que va a haber dilatación. Generalmente, fíjense que aquí tenemos la presión transpulmonar, es decir, la presión alveolar menos la presión pleural, que aquí tenemos la presión pleural, aquí hay menos 5 para toda la pleura, pero ya sabemos que en distintos sitios de la pleura va a ser diferente, va a ser mucho más negativa en el ápex que en la base, pero bueno, aquí dijeron menos 5 para todo para que sea más fácil el ejemplo. Y la presión transpulmonar, entonces es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Fíjense que la presión alveolar, como estamos en reposo sin flujo, es 0. También tenemos aquí otra nueva protagonista que es la presión de la vía aérea intratorácica. Entonces aquí está la presión aérea de la vía aérea intratorácica, que en este momento es 0. Y vamos a poner otra presión que no aparece aquí, que es la presión de la vía aérea extratorácica, aquí está, que sería 0 también en este momento, ¿sí? Entonces, resulta que las vías aéreas también tienen una relación de presión como transpulmonar, pero en vez de llamarse presión transpulmonar, pues se llama presión de la vía aérea intratorácica y presión de la vía aérea extratorácica, es decir, que es la diferencia entre la presión dentro de la vía aérea menos la presión, en este caso, intratorácica sería la presión pleural y extratorácica sería la presión barométrica. Entonces repitamos, para que quede un poquito más claro. ¿Qué protagonistas tenemos? Entonces la presión transpulmonar, que ya sabemos que es la presión alveolar menos la presión pleural,
pero este tabique de la vía aérea también sufre presión porque también es un bloque y a esa es esta que es la presión dentro de la vía aérea intratorácica, o sea, esta azulita, menos la presión pleural porque se encuentra todavía en contacto con la pleura porque está dentro del tórax, que aquí está la presión pleural. Y aquí me va a dar, bueno, aquí dio más 5, esto se puede medir en centímetros de agua idealmente, ahí yo lo puse en milímetros de mercurio, pero bueno, digamos que podemos usarlo indistintamente en este ejemplo. La presión de la vía aérea extratorácica ya no tiene contacto con la pleura porque ya sale del tórax, ¿cierto? Entonces ya toca hacer la resta con la presión barométrica y fíjense que da 0. Que sería una que tenemos aquí más arriba. Ahora, lo que vamos a revisar en este video es qué pasa con la presión transpulmonar cuando el aire empieza a moverse. Observen los cambios. Aquí hubo una inspiración. ¿Por qué sabemos que hubo una inspiración? Porque la presión alveolar ahora es negativa, porque el diafragma bajó. Entonces ahora tenemos una presión alveolar de menos 15 y una presión pleural que es menos 20. Y tenemos una presión transpulmonar que más o menos se mantuvo en más 5, pero que si la empezamos a restar con la presión que hay a lo largo de la vía aérea, pues observamos que hay un aumento. Cuando la presión transpulmonar se vuelve, o transmural, se vuelve positiva, sabemos que hay una dilatación. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que durante la inspiración y por los cambios de presión negativa de la presión alveolar y de la presión que hay dentro de la vía aérea, que va disminuyendo hasta alcanzar la presión barométrica, fíjense que aquí es menos 15, menos 12, menos 8, menos 4, hasta llegar a 0. Acuérdense que la azulita está dentro, la verde es la pleural y la moradita es la suma entre 2 o más. Entonces aquí está la presión transpulmonar, que esta es la presión alveolar menos la presión pleural, que se mantuvo en más 5, pero igual si es positiva significa que hubo una dilatación. Pero fíjense en aquí, como esta sí se va modificando, la de la presión de la vía aérea intratorácica, observen que hay, cuando yo lo resto de la vía aérea intratorácica, fíjense aquí en este ejemplo que yo tengo aquí, me da menos 12, menos 20, da 8. ¿Qué significa? Que hay una dilatación de la vía aérea y cada vez da más 12, más 16. Quiere decir que durante la inspiración hay una dilatación de la vía aérea superior. Ahora, ¿esa dilatación es muy amplia o es poquito? Pues es poquito. ¿Por qué? Porque nosotros en la vía aérea tenemos después de los bronquios, pues tenemos unos cartílagos que limitan el movimiento de la tráquea. Pero en el lugar donde no hubiera cartílago, pues esa dilatación sí puede verse más francamente. Ahora, ¿qué pasa con la vía aérea extratorácica? Que no la vemos en la gráfica, pero podemos hacer aquí la resta. Digamos que cogemos este menos 4, que fuera el de acá, menos 4. Pero esa ya, como no hay pleura, toca restarla con la presión barométrica y fíjense lo que da, menos 4. Quiere decir que la vía aérea intratorácica sufre una dilatación, pero la vía aérea extratorácica, esta parte de aquí, sufre una constricción. Ahora, ¿qué evita que esa constricción no sea muy severa? Exacto, precisamente la presencia de cartílagos. Ahora observemos los cambios que vamos a ver en la expiración. Fíjense en la expiración. En la expiración, ¿qué pasa? Pues ya tenemos presiones positivas, tanto alveolares como en la vía aérea, ¿sí? Y cuando hacemos la resta entre la presión alveolar y pleural, pues observamos que hay una disminución de la presión transpulmonar. Puede que la presión transpulmonar se mantenga, digamos, entre el alvéolo y la pleura, pero si miramos los de la vía aérea, o sea, si restamos la presión de la vía aérea menos la presión pleural, como tenemos aquí, pues vamos a observar que va a llegar un punto donde esas presiones transmurales me van a dar negativas. Significa que hay una constricción. Exacto, lo que están pensando es cierto, es más difícil expirar, sacar el aire, que ingresarlo, porque en el momento de expirar hay que vencer esta constricción de la vía aérea. Ahora, también como en el ejemplo anterior, las vías aéreas que ya tienen más cartílago, pues se pueden defender mejor de esta constricción. Pero las que no, y si el paciente tiene un problema obstructivo, pues se van a obstruir aún más. Quiere decir que los pacientes de enfermedades obstructivas les cuesta más
expirar, sacar el aire, que ingresarlo, porque tienen que luchar contra esta presión transmural negativa. Ahora, ¿qué pasa con la vía aérea extratorácica? Fíjense que da positiva, más 4, no está acá, porque se resta con la presión barométrica. Quiere decir que la vía aérea extratorácica en expiración incluso puede haber una pequeña dilatación, pero como tiene tanto cartílago, pues igual sería muy insignificante. Pero de todas maneras esto nos demuestra que expirar, durante la expiración, la sacada del aire, hay mucho más resistencia en la vía aérea que durante la inspiración. Bueno, entonces finalmente volvemos a lo que estábamos hablando en un principio, las resistencias de la vía aérea, pues aquí las vemos, lo que debe ser más o menos lo normal en una persona, ya sabemos qué cosas cuando se modifican, generalmente en patologías que son obstructivas. Ahora, para comparar entre pacientes, pues es un poco difícil, ¿no? Entonces, hay una medición que se llama resistencia específica, que básicamente es la resistencia de la vía aérea sobre cada uno de sus estados de reposo, es decir, CRF, que es la capacidad residual funcional. Entonces, digamos que para esto se saca entre pacientes, así que pues es indispensable la espirometría. Ahora, observen el comportamiento de la presión transmural, que es como la más importante. Recuerden que es la diferencia entre la presión alveolar y pleural. Y fíjense cómo se modifica durante la inspiración y la expiración. Entonces, eso nos hace ver que durante la inspiración es más grande que durante la expiración. ¿Sí? Máxime en una respiración muy tranquila se mantendrá relativamente constante, pero recuerden que esa misma presión transmural va a ser dilatar la vía aérea intratorácica durante la inspiración y a constreñirla durante la expiración. Como estamos hablando de resistencias de la vía aérea, es obvio que no podemos dejar de lado la parte molecular de algunas sustancias o situaciones que hacen que las resistencias aumenten o disminuyan. Ejemplo, siempre hemos estudiado el receptor muscarínico M3, que está presente en el músculo liso de los bronquios, ¿sí? Que es estimulado por su neurotransmisor acetilcolina, proveniente del sistema nervioso parasimpático. Quiere decir que las descargas parasimpáticas de acetilcolina van a estimular los receptores M3 y como es un receptor asociado a proteína G, GQ, quiere decir que la disociación de las 3 subunidades que tiene alfa, beta y gamma, pues van a producir estimulación de la fosfolipasa C, lo que va a hacer aumentar el IP3 y ya saben que el retículo sarcoplásmico del músculo liso tiene receptores para inositol trifosfato que va a hacer que se eleve el calcio a nivel citosólico, lo que genera contracción del músculo liso. Es decir, que toda descarga parasimpática va a generar broncoconstricción. Tenemos que tenerlo bastante claro, que esto lo hemos repasado muchas veces, pero no sobra repasarlo. También está el caso de la estimulación del sistema simpático. El sistema nervioso simpático pues hace descargas de noradrenalina y de adrenalina, que son agonistas del receptor beta 2 a nivel del músculo liso pulmonar o bronquial más bien. También es una proteína G, pero esta es GS, que está asociada a adenilato ciclasa. Eso genera aumentos del AMP cíclico que estimulan a la fosfoquinasa A y esa fosfoquinasa A disminuye los niveles de MLSK, que ustedes como ya saben es una enzima que está en el músculo liso, en este caso bronquial, que se une al calcio, fosforila las cabezas de miosina y la miosina y lactina pues por eso se pueden unir y surge la contracción del músculo liso. Al disminuir esa enzima, pues esa contracción disminuye, lo que causa relajación. El aumento de la fosfoquinasa A en este tipo de células produce también aumento de la actividad de la sacada de calcio hacia el líquido extracelular, es decir, que disminuye la concentración de calcio citosólico, la disminución de la vía de inositol trifosfato, que estimula el parasimpático, en este caso hay una disminución, y disminución de las corrientes despolarizantes de sodio y de calcio. Entonces, todo eso genera relajación, quiere decir que las descargas simpáticas
y el administrar adrenalina produce broncodilatación disminuyendo las resistencias friccionales o de la vía aérea. Y si dejamos que el paciente tenga un efecto parasimpático, lo que va a haber es aumento de la resistencia. Ahora, hay algunos medicamentos que, como ustedes más adelante lo van a ver en farmacología, como la atropina, que son antagonistas parasimpáticos, es decir, que obligan al receptor, a la acetilcolina, compiten por el receptor M3, pues también disminuirán, digamos, el efecto de broncoconstricción parasimpática. Entonces ya vimos cosas como el tono vagal, que es el parasimpático, y como el simpático disminuye la resistencia, el tono vagal lo aumenta. Miremos la histamina. ¿Qué pasa con la histamina? La histamina generalmente se ve mucho en procesos de inflamación, sobre todo a nivel bronquial y de las vías respiratorias, digamos que es producto de la cadena inflamatoria. Ya sabemos que la histamina tiene varios receptores. Por favor, pongan en la caja de comentarios cuáles son todos los receptores y dónde están. En los bronquios hay muchos receptores H1. En el músculo bronquial, estamos hablando del músculo bronquial, el músculo liso, hay muchos receptores H1 y esos receptores H1 pues también están acoplados a proteína G y a fosfolipasa C. Se parece mucho a la reacción del parasimpático porque usan la misma vía, el aumentar el inositol trifosfato, sacar calcio, el aumentar los niveles de calcio aumenta la contracción del músculo liso y así es como las descargas de histamina o las inflamaciones pues generan broncoconstricción. Por eso durante un proceso gripal tomamos antihistamínicos que disminuyen la cantidad de histamina y pueden reducir la inflamación de la vía aérea superior. Entonces eso hará una pequeña broncoconstricción. Pero realmente los que más generan broncoconstricción en procesos que están ya mediados, más que por inflamación, por alergia, son los leucotrienos. Los leucotrienos producen una gran broncoconstricción. Por favor, pongan la vía en la caja de comentarios, cuál es la vía de acción de esos leucotrienos y por qué en el asma entonces se usa Montelukast, que es un inhibidor de leucotrienos para generar disminuciones de la respuesta alérgica. Finalmente, que ya repasamos qué pasa con el tono vagal y las resistencias, qué pasa con la histamina y las resistencias, tenemos la reducción del volumen pulmonar incrementa las resistencias en las vías respiratorias. Observemos esta gráfica. Tiene que ver con algo que ya habíamos discutido. Cuando el volumen pulmonar disminuye, aquí disminuye el volumen pulmonar, la resistencia aumenta en la vía aérea. Cuando aumenta el volumen, la resistencia cae. ¿Por qué es eso? Ya sabemos que durante la inspiración se dilata la vía aérea. Es por eso, cada vez que inspiramos, pues aumenta el volumen pulmonar y eso hace que la presión transmural sea muy positiva y genera una dilatación, lo que hace que la resistencia en la vía aérea disminuya y la conductancia o facilidad para que el flujo avance, pues aumenta. ¿Sí? La resistencia disminuye, la conductancia aumenta cuando inspiramos, es decir, a mayor volumen pulmonar, menor resistencia de la vía aérea. Bueno, ya para cerrar el video, entonces aquí tenemos como una especie de resumen de lo que hablamos. Entonces tenemos que el comportamiento de la resistencia de la vía aérea disminuye en la inspiración, aumenta en la expiración y la presión transmural, digamos que aumentada durante la inspiración y disminuida durante la expiración en la vía aérea, pues está relacionada con la resistencia, ¿no? También hablamos del tono vagal y la broncodilatación con la cual se puede contrarrestar ese tono vagal, que serían las descargas parasimpáticas que producen broncoconstricción. Entonces tendremos que poner broncodilatadores para combatirla. Y quiero que averigüen qué es el diámetro de Tino, que es esta palabrita, que pueden encontrarla escrita diferente, pero más o menos quiere decir lo mismo y aquí se refiere con respecto a todo esto que estamos hablando. Bueno, cuando se genera mucha resistencia, ya vimos que durante la expiración o sacada del aire, pues se hace muy difícil, puede generar una cosa que se llama sibilancias, o sea, no sé si lo escucharon, es un ruido que se genera al expirar porque generalmente se da en pacientes de asma. En el asma es una enfermedad obstructiva y esta enfermedad obstructiva lo que hace es que
ya sabemos que de todas maneras, así sea normal, el expirar genera más resistencia, es un poco más difícil, y pues eso puede generar ese ruidito de sibilancias. Entonces, y en la consulta quiero que me pongan qué es roncus y por qué se generan los roncus. Entonces ya sabemos por qué se generan las sibilancias, toca averiguar por qué se generan los roncus. Muy bien, creo que llegamos al final. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Les pido que resistan el tema de mecánica ventilatoria y que ojalá les saquen tanto gusto como yo. Solo nos falta un video de mecánica, así que no perdamos la emoción por el tema. Un abrazo, cuídense mucho y chao.